Bueno, vamos a ir a la palabra y quisiera, aprovechando, mis amados hermanos, este tiempo de fiestas del Señor, precisamente, seguir hablando de ese tema que estuvimos hablando el día miércoles, ¿ok? Porque todo lo que estamos viendo y los acontecimientos de los que estamos siendo testigos, pues nos indican que en realidad la venida del Señor está muy próxima, ¿sí? Indudablemente esta generación, creo yo, eso lo creo en mi corazón fervientemente por todas las señales que hay, que somos nosotros la generación testigos del retorno de nuestro Mesías. Nunca hubo una generación en la que pudieran cumplirse todas las señales como las estamos viendo ahora. Se cumplían de manera parcial, ¿sí? Esporádica, pero nosotros somos los testigos de esto. Como bien les decía ahora, nada más ayer, por una alineación cósmica que se daba, ¿sí?, con las constelaciones de Virgo y Leo, pues algunos supusieron y se atrevieron a decir que esa era la fecha del fin del mundo. Obviamente es un craso error y especular le hace mucho daño a la profecía. De hecho, me dolía que después de esto uno ver en un portal internacional de noticias sacaron una serie de memes que se burlaban acerca de la profecía, ¿no?, de lo del fin del mundo. Y claro, como está vinculada esa profecía a un cumplimiento de Apocalipsis, entonces de lo que la gente termina burlándose es ¿de qué? De la palabra, diciendo la Biblia se equivocó, cuando en ningún momento el Señor nos ha llamado a nosotros a ponerle una fecha. De hecho, Él advirtió, nadie sabe. Y siempre tenemos esa tentación de estarle colocando fechas a ese momento, ¿sí?, a ese momento de gloria. Y quiero decirle que la gente por lo general habla del fin del mundo. Nosotros entendemos que cuando la Biblia habla del fin, no está hablando del fin del mundo, sino del fin del gobierno, ¿qué? Humano. Porque se establecerá es el gobierno del Mesías por 1000 años más, por lo menos. Entonces, mis amados, nos falta ese gobierno, ¿sí?, para que luego ya todo sea reestructurado como debe ser. Pero la gente habla y habla y habla, ¿sí?, de pronto sin detenerse a entender lo que el Señor dijo. Nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos llamados a estar es ¿qué? Expectantes, ¿sí? Porque si supiéramos el día y la hora, pues si a mí me dicen cuándo van a hacer las cosas, pues tal vez terminaría preparándole solamente las horas antes para ese momento. Entonces, como dice la palabra misma, ¿sí?, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pues ¿para qué nos vamos a preocupar? Pero de allí precisamente la importancia del inminente retorno del Señor, ¿sí? Es inminente, pero no conocemos. Y eso es lo que nos invita a nosotros a estar ¿qué? Preparados en todo momento. De hecho, ni siquiera ninguno de nosotros conocemos nuestra hora de la muerte, si es que nos va a corresponder antes que el Señor regrese. Aquí estamos, no sabemos qué nos va a pasar en una hora, mañana, ¿sí? Yo no sé si yo voy a vivir esta otra semana, si de aquí a la otra semana yo estaré vivo. Por tanto, yo tengo que estar preparado continuamente para la eternidad. Es una preparación continua, es una preparación constante que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Y precisamente el miércoles estábamos en un texto, y quiero por favor que usted me acompañe allí, a ese texto que es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua Mesías, ¿sí lo tiene ahí? Segunda de Tesalonicenses 2. Veo que, disculpen, algunos todavía la están buscando. Algunos me dicen, pastor, es que usted dice la cita y de una arranca a leer y no nos da tiempo de buscar. Bueno, yo le aconsejo algo, sí, busque, pero siempre tenga primeramente una agenda. Cuando yo diga el texto, usted inmediatamente lo copia, ¿listo? Y ya luego lo busca, por si se le olvida qué es lo que estoy diciendo, tenga allí de una vez el texto escrito. ¿Ok? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua Mesías, el Señor vendrá, amén.
Y nuestra reunión con Él, mire, son dos momentos, ¿no? Su venida y nuestra reunión con Él. Les instamos, hermanos, a que no se dejen perturbar fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Uno de los problemas, que yo siempre les aclaro esto, que había para el tiempo de los apóstoles, es que muchas cartas estaban siendo giradas o mandadas alrededor de las iglesias e iban firmadas como si fueran cartas enviadas por parte de ¿quiénes? De los apóstoles. Por eso él dice como por carta, como si fuera ¿qué? Nuestra. De hecho, una de las principales cartas o epístolas que fue atribuida a los 12 apóstoles, ¿cómo se llama? Didaché, ¿sí? La Didaché, tal vez usted lo ha leído. De hecho, gran parte de las ceremonias y de los ritos de la Iglesia Católica provienen de la Didaché, ¿sí? De la Didaché. Entonces, la Didaché, que significa en griego enseñanza, comenzó a rotar como una carta como si hubiera sido escrita por los 12 apóstoles, imagínense, o sea, ni siquiera por uno, sino los 12, ¿ok? Y de hecho ella empieza, cuando usted lee la Didaché, en griego, está traducida también al español, ¿sí? Usted empieza a leerla, habla de que esta es la epístola de los 12 apóstoles, así dice el encabezado. Entonces había un peligro latente allí, y por eso el apóstol Pablo dice, un momento, respecto a algunas cartas, algunas epístolas que usted hayan recibido como si fueran de nosotros, en que le informan que el Señor ya vino, no, ojo con eso. Nadie les engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque el Señor no vendrá. Ya está hablando específicamente de ese momento, ¿de qué? De su venida, ¿sí? Sin que antes venga la apostasía. No está hablando de la reunión con Él, sino de ya su venida como tal. Sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre violador de la ley. Tal vez su Biblia dice el hombre de iniquidad, ¿cierto? O el hombre de pecado. Bueno, el texto griego dice literalmente anomía, ¿sí? Que significa el hombre violador de la ley. Esa es la principal característica del anticristo. ¿La violación de qué? De la ley. Y él obviamente es el hijo de qué? De perdición. En contraposición a lo que es Yeshua. Yeshua es el hijo de qué? De salvación. Sí, el hijo de la salvación. ¿Sí? Hoy les ha sido, ¿recuerdan cuando les fue anunciado a los pastores? Hoy les ha nacido en Belén un Salvador. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del eterno Dios. Él es la contraposición, Él es de salvación. Este es un hijo de ¿qué? De perdición, de condenación, ¿sí? Lo que conocemos como la bestia, el hombre violador de la ley, o anticristo, antimesías, ¿sí? Y anticristo, escúcheme bien, no porque solamente se oponga a Dios, porque la palabra anticristo no significa solamente oposición, estar en contra, no. De hecho, el principal significado de la palabra anti, en griego, anti, significa estar en el lugar de, ocupar el lugar de. Ese es el principal significado de la palabra griega anti, ¿sí? Ocupar el lugar de alguien. Obviamente, ese ocupar el lugar de alguien, por lo general, es de forma antitética, es decir, en contra, ¿no? Que hace lo contrario, pero se va a mostrar, o sea, va a ocupar el lugar de, ¿sí? Ese es el primer significado principal del griego en la palabra anti, el que ocupa el lugar de. Obviamente en una contraposición, ¿no? En una oposición al mismo Mesías. Entonces empezamos a ver como la diferencia, ¿no? Entonces podemos decir que en Yeshua hay salvación y en el anticristo hay ¿qué? Perdición, condenación. El cual se opone, ahí viene, ¿no? Hay una ¿qué? Oposición directa, ¿sí? Es una oposición directa que este ser va a ejercer, ¿sí? Por eso en su Biblia dice se opone, no sé si le diga así, ¿no? ¿Sí?
se opone, ¿sí? Se muestra como adversario, ¿ok? Se opone o es adversario y se levanta contra, ojo con eso, ¿sí? Se levanta contra, ahí la palabra contra, ¿sí? Epi en griego. Por eso les digo que anti no significa solo contra, sino que significa primeramente ¿qué? En lugar de, porque la palabra contra en griego, contra algo es epi, ¿ok? Sí, entonces el igual, se me perdió, el cual se opone y se levanta contra todo lo que sí es llamado Dios, ¿sí? O es objeto de adoración, de culto, de adoración, hasta el punto que se sienta en el templo de Dios proclamando que Él mismo es ¿qué? Dios. Eso va a ser unas actividades que el mismo anticristo va a hacer, ¿sí? Y eso vamos a estarlo viendo. Él se va a proclamar a sí mismo como un Dios. Recuerde que la palabra Dios, Eloah en griego, para poder uno entender el nombre Dios, pues hay que entenderlo desde el hebreo, ¿sí? Porque desde el griego es un poco más complicado, Theos, ¿sí? Theos en griego. Y aclaro, nada tiene que ver Theos en griego con el nombre Zeus en griego, que es el nombre del Dios, de la deidad. Escuchen la pronunciación. Theos, Dios en griego, y Zeus, el nombre de Zeus, el dios de la mitología. Algunos dicen que Zeus equivale a Theos. No, se escriben totalmente diferente. Es como decir que casa y caza, yo no hablo en el español de España, ¿no? Pero para que entiendan, que casa y caza son lo mismo, porque aquí en español nos suena parecido. Porque de hecho nosotros decimos casa, casa, y hasta no entender el contexto no sabemos a qué casa se está refiriendo. Pero si digo casa con S, me estoy refiriendo a la habitación. Pero si digo casa con Z, tiene que ver con el efecto de cazar. Y son dos palabras que no tienen que ver nada la una con la otra. Estas personas que dicen esto simplemente lo dicen porque no conocen el idioma del griego. Por eso uno debe conocer los idiomas. Cuando digo conocer es porque los estudia a profundidad, no que se aprendió el alfabeto griego y porque ya lo sabe de memoria, entonces ya dice que sabe griego. No, hay que entender la etimología y todas estas cosas. Entonces dice acá que se siente en el templo de Dios porque Él se va a hacer pasar por Dios. El Loah en hebreo, Dios. Recuerde que el Loah es un nombre, es un título de autoridad. Dios, obviamente el Loah se usa mucho en la Biblia, pero también se usa su plural, Elohim, ¿sí? Elohim, ¿sí? También se usa mucho. Y obviamente usado para Dios, el plural, pues ahí dice dioses, pero usado para Dios es un plural de majestad. Y de hecho a Moisés se le dijo que él sería un Elohim, y utiliza el plural. ¿Para quién? Para Faraón, ¿sí? Los mismos jueces de Israel eran titulados como Elohim de Israel. Y no que era que ellos fueran los dioses como lo imaginamos nosotros, sino porque es un título de ¿qué? De autoridad. Significa estar sobre alguien. Eso es lo que significa el nombre o el título. En este caso, Yeshua, habla la palabra que Yeshua está ¿qué? Dios es Elohim, es Eloah, ¿sobre qué? Sobre todas las cosas, porque a Él le fue dado ¿qué? La autoridad de todo. Todo termina bajo el estrado de sus pies. ¿Me hago entender? Entonces este hombre va a querer también para él ¿qué? Ese título. O sea, él va a querer tener ¿qué? El dominio de todo, ¿sí? El dominio total de todas las cosas. Se va a mostrar como un Dios, como un Eloah, ¿sí? Y la gente lo va a ver así. Ahora, este hombre, la misma Biblia dice que va a venir con una serie de poderes tan tremendos, como lo vamos a ver ahora, de poderes que la gente va a terminar ¿qué? Adorándole incluso, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, con la venida de Francisco, el pontífice católico, usted veía a la gente salir y usted veía gente
postrándose delante de él. De hecho, hubo un absurdo en Medellín, creo que fue fue en Villavicencio, si no estoy mal, ¿sí? En donde un hombre, sale, de repente cruza la barrera de seguridad, viene allí el papamóvil y apenas lo ve venir, se lanza y se arrodilla ante el papamóvil y por poco el papamóvil lo atropella y el hombre tuvo que tirarse haciendo una cosa bastante ilógica, irresponsable, insensata. Pudo haber ocasionado una situación allí, incluso puso en mismo riesgo la vida de este hombre, del pontífice, porque un frenón lo manda contra ese vidrio y lo más probable es que le pueda quedar un ojo llevado, ¿no? Claro que eso fue en otra, que parecido allá en Cartagena, lo mismo, se tiraban y ahí se dio contra el vidrio, ¿no? Y no me alegro porque le haya pasado eso. De hecho, fue una irresponsabilidad, estoy hablando de la responsabilidad de ese hombre, pero es tal la idolatría que a este hombre no le importó poner en riesgo su propia vida y la de los demás. De pronto por esquivar, uno a veces simplemente cuando va conduciendo uno por impulso reacciona. Tal vez por él esquivar allí, el papamóvil pudo haber hecho la dirección y se va contra la gente. No sé, muchas cosas, no sé si me hago entender. Afortunadamente no pasó nada grave, pero mire hasta dónde llega. ¿Y cuántos milagros ha hecho este señor? Ninguno. Ahora este ser va a hacer milagros. ¿Y por qué? Porque este mismo ser va a venir con el poder de Satanás. Ahora bien, a pesar de que él se va a mostrar como Dios, sencillamente él es un hombre, como dice Ezequiel 28:2. ¿Sí? Si nosotros leemos Ezequiel, los hombres comúnmente creen ser dioses. Ese es el problema de los hombres. Quiero que veamos esto. Dice Ezequiel 28, versículo 1 y 2. Dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Adonai Yahweh, por cuanto se enalteció tu corazón. ¿Todo parte de qué? Del enaltecimiento del corazón de los hombres. Y dijiste: yo soy ¿qué? Dios. ¿Qué decía el rey de Tiro? Yo soy Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Y en la Biblia, obviamente, no siempre el mar significa la abundancia de aguas, sino que la Biblia simbólicamente usa la palabra mar o mares para dar a entender las multitudes, las muchedumbres, las naciones. Entonces, estoy sentado. La actitud de estar sentado es la de un ¿qué? Gobernante, porque los gobernantes se sientan en sus tronos a gobernar. Entonces, cuando dice estoy sentado sobre los mares, está hablando de esa situación. Estoy sentado sobre las naciones. De hecho, en Apocalipsis a Juan se le explica y se le dice: las aguas que has visto de los mares son ¿qué? Naciones, pueblos, muchedumbres sobre la cual la ramera se encuentra. La misma Biblia explica. Entonces dice acá: en tu corazón, y dice en el trono de Dios. O sea, estoy en un trono de Dios, estoy en un trono como Dios, estoy sentado en medio de los mares, naciones, de los pueblos. Pero se le recuerda su condición. Pero tú eres ¿qué? Hombre y no Dios, no un Dios, aunque hayas puesto tu corazón como el de un Dios. Para que veamos la naturaleza de los seres humanos. Los endiosamos, ¿sí? Ahora imagínense un hombre que va a estar haciendo una cantidad de milagros y de cosas poderosísimas. Volvamos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde estábamos, ¿sí? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como un ¿qué? Dios. ¿Acaso no se acuerdan, dice el apóstol Pablo en el versículo 5, que estando yo con ustedes aún les decía, les hablaba de esto? O sea que al parecer como que Pablo hablaba bastante de ¿qué? De esa situación, de ese hombre que iba a venir, como que constantemente les estaba hablando a la iglesia sobre esto, preparándoles, advirtiéndoles sobre esta situación. Y dice aquí: y ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿Sí?
lo que lo detiene, a fin de que sea revelado en el momento exacto o en su tiempo, en el tiempo suyo. Es decir, hay un tiempo determinado para que el anticristo sea ¿qué? Revelado, sea manifestado al mundo, ¿sí? Y sigue diciendo, aunque, aclara él, aunque ya está en acción, ya está actuando, ya está obrando el misterio de la violación de la ley. ¿Sí? Ya está actuando, ¿sí? O sea, ya hay un quebrantamiento. Es decir, que a pesar de que no ha sido revelado este hombre, ¿sí? Su espíritu, o sea, espiritualmente sobre el mundo hay un accionar de esto. Y vemos constantemente que esto es lo que se da. Y sigue diciendo acá, sigue diciendo, aunque ya está actuando el misterio de la iniquidad, como dicen algunas Biblias, pero les aclaro que dice, ¿cómo? La violación de la ley, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio aquel que le detiene. Y yo quiero ser enfático en esto. ¿Quién es el que le detiene? Es el Espíritu de Dios. ¿Y cómo le detiene? Recuerde que mayor es el que está en nosotros que el que está ¿qué? En el mundo. Entonces partimos de esa base, que es mayor. ¿Por qué no se manifiesta el anticristo como tal? Porque hay un poder superior a él mismo, al anticristo, que impide su surgimiento, por el cual no surge el anticristo. Y ese impedimento obviamente es el accionar del Espíritu de Dios por medio de la iglesia. Por eso es que no surge todavía este personaje. Y es que tiene que ser un poder mayor. Y por eso la palabra dice que mayor es el que está ¿qué? En nosotros que el que está en el mundo. Ahora, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo? ¿Cuál es la acción principal del Espíritu Santo? Escribir la Torá en nuestros corazones. Recuerde que el espíritu que nosotros tenemos es el espíritu del Mesías, ¿ok? Entonces este personaje, el anticristo, es totalmente contrario a todo lo que tiene que ver Yeshua. Yeshua, por su espíritu, por eso dice que si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el espíritu del Mesías, no es de él, no es de Dios, no le pertenece a Dios. Entonces este hombre lo que hace es violar la ley. Por eso se le dice el hombre violador de la ley. En cambio el Espíritu fue para llevarnos ¿a qué? A hacer la ley, como dice la Escritura. La misma Escritura hablando de ese nuevo pacto en Jeremías 31:33. Sin perder ahí Tesalonicenses, por favor no pierda Tesalonicenses. Jeremías 31:33 dice el Señor: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torá, mi ley, mi Torá, mi instrucción en su mente, y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Y así seré yo el Dios de ellos, y ellos me serán a mí por pueblo. Escribiré en sus corazones. ¿Dónde se escribe ahora la Torá? En los corazones. Ya no está sobre piedra. De hecho, ¿cómo se escribió la Torá en piedras que recibió Moisés? ¿Por medio de quién? De Espíritu Santo. Dice que fue el dedo de Dios, dice, y las tablas de la Torá fueron escritas ¿por quién? Por el dedo de Dios. ¿Fueron escritas por quién? Por el dedo de Dios. Lo dice una y otra vez. Usted lo puede confirmar, ¿sí? Usted lo puede confirmar en Éxodo 31:18. Dice que aquellas tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Vuelve y lo dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Dice que aquellas tablas estaban escritas por el dedo de Dios. ¿Y a quién se referían los hebreos cuando hablaban del dedo de Dios? O bíblicamente, ¿a quién se refiere cuando se habla del dedo de Dios? ¿Se refiere a quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu del Mesías. Se refieren. Por eso usted ve que cuando a Yeshua está haciendo los milagros, inmediatamente los fariseos dicen: tú haces milagros por medio de ¿qué? De Belcebú. Mire
No aceptaron el testimonio del Espíritu de Dios, sino que dijeron que Él hacía milagros era por medio de los demonios. Por Belcebú tú haces milagros. Entonces el Señor en Lucas capítulo 11, versículo 20, el Señor dice: mas si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. El Señor aclaró que Él no echaba fuera demonios por Belcebú, sino ¿por quién? Por el dedo de Dios. En Lucas 11:20, Lucas recoge el testimonio de esa manera, y cuando cuenta ese momento, cuando le acusaron de que Yeshua echaba fuera los demonios por Belcebú, Lucas escribe que el Señor dijo que era ¿por quién? Por el dedo de Dios. Pero cuando usted mira el mismo pasaje, o sea, la misma situación, más bien, la misma situación descrita por Mateo capítulo 12, versículo 28, la misma situación, nos está hablando de dos situaciones diferentes. En Mateo él dice o se escribe: pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios. Lucas dice por el dedo de Dios, Mateo dice por el Espíritu de Dios. ¿Hay contradicción? No. Porque el Espíritu de Dios comúnmente se le llamaba ¿qué? El dedo de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Escribe la Torah de Dios para llevarnos ¿a dónde? A toda verdad. Y esa es la principal función del Espíritu. El Señor lo dijo: el cual los llevará a toda verdad. No al engaño. No al engaño. Entonces cuando nosotros volvemos allí, vaya otra vez a Tesalonicenses, ¿sí? Entendemos que lo detiene, porque sigue escribiendo y sigue escribiendo, porque es que es el Espíritu de Dios quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo primero que hace el Espíritu de Dios es convencer ¿de qué? De pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es el pecado? Según el apóstol Juan: violación de la ley. Lo primero que hace es convencer. Tú eres un violador de la ley de Dios. Entonces, mientras esté actuando, ahí está el Espíritu. Ahora, ¿el Espíritu a quién fue dado? ¿O a quién es dado el Espíritu? ¿Quiénes son sellados con el Espíritu? Todos los que creen ¿en quién? En Yeshua. Lo mismo lo dijo Él: para los que creyeran en Él. Les sería dado el Espíritu Santo a todos los que creyeran ¿en quién? En Yeshua. Les sería dado el Espíritu Santo a todos los que creyeran en Él. También lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Dice: y todos los que oyeron y creyeron en el evangelio de la salvación fueron ¿qué? Sellados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, perdón. Entonces, los que ¿qué? Oyeron y creyeron. Oyeron y ¿qué? Y creyeron. Son sellados con el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos entender, mis amados, que lo que hace el Espíritu continuamente es ese trabajo. Por tanto, Él tiene por medio del Espíritu de Dios, ¿sí? Ahí está ese poder de gloria que actúa en todos los que hemos creído ¿en quién? En el Señor, en Yeshua. Entonces, cuando una persona ha creído en Yeshua, recibe el Espíritu de Dios, y ese poder es mucho más glorioso que el mismo poder ¿de quién? Del anticristo. Ahora, le fue dado al que cree, es decir, a la iglesia. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: yo no los dejaré huérfanos. Les dijo: vendré ¿qué? A ustedes, ¿sí? Me manifestaré, estaré con ustedes. ¿Y qué? Y en ustedes. Ojo, mire lo que dice el Señor: estaré ¿qué? Con ustedes. ¿Y qué? Y en ustedes. No nos va a dejar. La promesa del Espíritu dice: y enviaré el Consolador, el cual estará con ustedes ¿qué? Para siempre. Por tanto, el Espíritu fue dado a la iglesia. Es para la congregación, es para todos los que reconocen. Es el sello de aquellos que han reconocido el señorío de Yeshua, y precisamente por ese sello serán tomados para el Señor. Entonces es lo que lo detiene. Y dice acá: aunque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que se ha quitado de en medio. Hasta que se ha quitado de en medio. Una cosa es que el Señor no nos va a dejar a nosotros sin el Espíritu, porque Él prometió que nos daría su Espíritu, el cual estaría con nosotros para siempre. Entonces no va a quitar su Espíritu de nosotros. Y si va a ser quitado el Espíritu,
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a quedar sin espíritu? ¿Por qué va a ser quitado entonces? Porque la iglesia habrá sido tomada por el Señor, por Él. ¿Ok? Habrá sido tomada por el Señor. Ya no habrá más quien convenza ¿de qué? De pecado. Imagínense si teniendo el poder que es superior, o sea, si el Espíritu de Dios es superior al poder del anticristo, y el Espíritu, por medio del Espíritu es que se convence de pecado, de justicia y de juicio, estando en plena accionar el Espíritu de Dios y el mundo está como está. ¿Usted se imagina entonces qué sucederá cuando ya no esté? Porque es que quien convence, por eso el mundo quedará a expensas del poder maligno, del poder engañoso. Sigue diciendo acá. Entonces, cuando se ha quitado de en medio esa traba que es más poderosa, que impide que se manifieste el anticristo, cuando se ha quitado de en medio, entonces será revelado, ¿sí?, aquel inicuo, ¿no? Será revelado aquel violador de la ley. ¿Sí? Literalmente dice anomos, literalmente. El texto griego dice anomos. Tal vez en su Biblia dice inicuo, ¿cierto? Pero el texto griego dice anomos, violador de la ley. Va a ser revelado el violador de la ley. Y sigue acá, y sigue diciendo, ¿sí? Sigue diciendo acá, entonces será revelado el violador de la ley, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, va a ser destruido, pero hasta cuando el Señor, ¿qué? Venga. Inicuo, ¿sí? O este violador de la ley, ¿sí?, viene con el poder de Satanás. Con eso, porque vamos a leer cómo dice, quiero leer acá, como dice, por ejemplo, la Reina Valera del 95. Dice, el advenimiento de este impío, que es por obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Vamos a leer cómo dice la de 1960, la Reina Valera de 1960. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Sí? Es por obra de Satanás. Entonces, cuando nosotros leemos el texto griego, ¿sí?, el texto griego como tal, dice que la presencia de este adversario, de este hombre violador de la ley, dice literalmente, ¿sí?, que usa la palabra kata, significa en griego, esa palabra significa según, tal como, conforme a, ¿sí? Literalmente el texto griego dice es que la presencia de este inicuo será conforme al poder de Satanás. No que vendrá por el poder Satanás, como que Satanás lo traiga. No, este hombre vendrá ¿con qué? Con el poder de Satanás. Imagínense. O sea, es el mismo prácticamente, no estoy diciendo que sea Satanás, pero es el mismo, es como si fuera Satanás hecho ¿qué? Carne. ¿Se les parece algo? Dios envía ¿a quién? A su Hijo, hecho ¿qué? Carne. ¿Sí? Vendrá con el poder. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Padre con el Hijo? ¿Le entregó qué? ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo el Padre con el Hijo? Le entregó toda autoridad a su Hijo. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Que sobre él vació todo y le fue, y al Señor, a él le plació, ¿sí? Al Padre, ¿sí? Le plació esto y le entregó toda ¿qué? Autoridad. Por eso él venía con la autoridad del Padre, ¿sí? Por eso el Señor decía, si van a juzgar, entonces juzguen mis obras, porque yo no hago mis obras, hago las de ¿quién? Las del Padre que me envió. Asimismo, esto será así. Vendrá con el poder y con ese poder entonces este hombre dice que vendrá con toda clase de poderes, lo dice literalmente el texto. Versículo 9, toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios engañadores o prodigios con los que engañará.
Ahora, imagínense, si la gente ante un hombre como este pontífice, Francisco, por ejemplo, aquí en Colombia, hacía todo esto, ¿usted se imagina a un hombre que empieza a hacer una cantidad de actos milagrosos y una clase de poderes, toda clase de poderes, todo tipo de milagros, todo, pues, bien complicado? Y que la gente está siendo engañada porque no hay quien les diga que eso es ¿qué? Un engaño. Ahora dice acá, y con todo engaño, dice el versículo, estoy leyendo el versículo 10, ¿sí? Y con todo engaño de iniquidad para los que, ¿qué? Se pierden, ¿sí? Para los perdidos, ¿cierto? Viene para aquellos que no reconocieron la verdad de Dios, ¿sí? Para todo engaño de iniquidad para los que se pierden o perecen. Como recompensa, mire que es es algo que Dios les va a recompensar, pero de forma de juicio. Como recompensa por no haber acogido, por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. Si no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿en qué estado quedaron? Condenación. Porque si una persona no recibe al Señor, al Mesías, Yeshua, ¿cuál es su estado? Natural, espiritual, ¿cuál es? Condenación. ¿Por qué el ser humano tiene que recibir el señorío de Yeshua? ¿Por qué? Porque si no lo hace, queda en el estado natural en el que se encuentra espiritualmente. Condenación. Por eso la palabra dice, esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Por eso yo me salvo, por eso el Señor me libra de la muerte, de la condenación en la que ya estoy. Estoy condenado. Es como cuando una persona es condenada a la pena de muerte, ¿sí? Usted ve que condenan a una persona a esto, pero inmediatamente no la matan. La condenan y pueden pasar ¿qué? Años. Días atrás se ejecutó una persona de esta, llevaba más de 25 años de haber sido declarado ¿qué? Culpable. Después de 25 años le aplicaron ya la muerte. Entonces está condenado, que no le han aplicado ¿qué? El juicio todavía, pero el juicio va a ser aplicado. No sé si me hago entender. Entonces el Señor da una oportunidad y le dice, tú estás condenado a muerte. Yo te puedo salvar, ven. No, déjeme aquí que aquí estoy bien, yo me quiero morir eternamente. Esa es la reacción prácticamente de los seres humanos. Si estuvieran ya en la condenación como tal, ahí sí anhelarían ¿qué? Sáquenme de aquí, sáquenme como aquel rico, la parábola del rico y Lázaro. Sáquenme por favor, ya no hay nada que hacer. Porque después de que le aplican la pena de muerte a la persona, ¿cómo hace la persona ya para arrepentirse? Si le dan la oportunidad, si durante todo ese tiempo, digamos, le dieron la oportunidad de que fuera librado de esa muerte, vea, usted va a ser condenado a muerte, pero le vamos a dar la oportunidad que salve. ¿Se quiere salvar? Acepte al Señor. No, déjeme acá. Ya después de ejecutada, ya no puede hacer nada. Asimismo, después de que ya sean lanzados, ya no hay nada que hacer. Se hace ahora. Entonces, ahorita está la condenación, mas no se ha ejecutado todavía. No sé si me hago entender. Todavía no se ha ejecutado esa pena, ¿sí? Todavía no se ha ejecutado. Está condenado, pero todavía no se ha ejecutado. ¿Qué espera la gente para venir al Señor y decir, por favor, no quiero ser ejecutado, perdóname, listo, te perdono, ven a mí, vive conforme a mi palabra, ¿sí? Haz mis mandamientos, si me amas, guarda mis mandamientos. No quiere la gente hacer esto. Entonces, dice acá, con todo engaño de iniquidad para los que perecen, para los que están condenados, como recompensa por no haber tomado, recibido el amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos de la condenación. Por esto Dios, y ahí quiero que tengamos en cuenta esto, les enviará un poder engañoso. ¿Quién lo envía? Dios, como recompensa. No es Satanás el que lo envía. Es Dios mismo,
como recompensa. Ese es el juicio de Dios. En pocas palabras, les envié a mi Hijo, les di su espíritu y no quisieron creer a la verdad. Entonces ahorita les envío un poder, ¿qué? Engañoso, para que mantengan en la mentira y sigan en el estado natural en el que se encuentran: condenación. Por esto Dios, escúcheme bien, Dios mismo, ¡ay, qué Dios tan malo! ¿Tan malo? Justo. Porque hasta ahora está abierta la puerta grande de bendición para todo aquel que quiera venir. El Señor no le ha cerrado hasta ahora la puerta a ninguno. Y dice acá: por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean ¿a qué? A la mentira. No quisieron creer a la verdad, entonces crean ¿a qué? A la mentira. Y sean condenados todos. ¿Cuántos? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que sean condenados, ¿quiénes? Todos. Después de que el Señor venga a tomar a su iglesia y la saque de acá y se manifieste ese primer juicio de Dios, que será el anticristo, ¿sí? Apenas se manifieste ese primer juicio, cuando venga ese juicio, vendrá con un propósito: condenar a todos los que no creyeron a la verdad. Es decir, que el que se quede acá será ¿qué? Condenado. Ay, ¿cómo así, pastor? Es que no hay una segunda oportunidad. A mí me han hablado de la segunda oportunidad. Miren, las personas que están deseosas de una segunda oportunidad, yo parto de esta base, es porque no se quieren arrepentir. Es porque todavía quieren seguir viviendo en su pecado. Porque si tienen la oportunidad ahora, están esperando una segunda para una cosa bien terrible, es porque realmente no quieren vivir dignamente delante del Señor. Ahora, veamos cómo hizo el Señor con Noé. ¿Quién cerró la puerta? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando fue fabricada el arca, Noé la fabricó. Cuando fue fabricada, dice que la puerta se cerró, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Que quién la cerró? Dice que la mano de Dios la cerró. Y allí estuvieron. Lo más tremendo es que la cerró el Señor. ¿Y cuántos días estuvieron encerrados antes de que empezara a derramarse el juicio de Dios? 7 días. ¿Usted se imagina eso? Uno encerrado en la barca, y yo me imagino los hijos de Noé: papá, ¿estás seguro que iba a suceder lo que tú dijiste? Claro, hijo, que sí, yo estoy seguro. Tal vez al segundo día, tercer día, la mujer de Noé: papi, ¿usted estaba seguro? ¿Sí? Nosotros aquí encerrados. Y lo tremendo es que ellos no lo podían abrir porque había sido ¿qué? Sellada por la mano de Dios. Dios mismo lo cerró. 7 días pasaron. Al séptimo día, dice la Biblia, después de haber entrado al arca, al séptimo día después de haber entrado al arca, se derramó el juicio de Dios. ¿Usted se imagina cuando las personas empezaron a sentir todo eso? ¿Qué hacían muchos de ellos? Tal vez durante esos 7 días, ¿qué podría hacer la gente? Mirar los locos allá metidos, ¿ve? Encerrados allá. Definitivamente ese Noé, esa familia estaba loca. No. Yo imagino se burlaban. ¿Dónde está su Dios? Que iba a venir, que una cosa rara, hablando que un diluvio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ellos no conocían lo que iba a haber porque nunca lo habían experimentado, nunca lo habían vivido. ¿Sí? Les hablaba de algo extraño. Este tipo está loco, está demente, su familia. Se encerraron allá, van a morir allá. Tarde o temprano se van a tener que salir otra vez. Pero cuando empezó inmediatamente todo esto, ese juicio, imagínense el desespero de la gente: por favor, ábrenos. Pero no podían abrirles. Porque no piense que inmediatamente las aguas subieron. No, tuvieron que sentir primeramente el colapso, el terremoto, el sismo tan tremendo que provocó tsunamis, que provocó que se abrieran las fuentes internas de las aguas y todo eso de la tierra, ¿sí? Más las lluvias y todo lo que pudo haber acontecido, huracanes, bueno, cuántas cosas, tanto que la corteza terrestre se resquebrajó y se dividió en lo que conocemos hoy como continentes, siendo que era una sola. Entonces, tal vez ahí Noé queriendo abrirles, ¿pero qué? Pero no. ¿Cuántos se salvaron después de eso?
¿Dónde estuvo la segunda oportunidad? ¿Será como en los tiempos de Noé y de Lot? Lo advirtió el Señor. 8 personas dice que se salvaron. Vamos al tiempo de Lot. Llegan los ángeles a la casa de Lot, les advierte. Le dice a Lot: va a suceder esto, 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 saca a tu familia, ve y habla con tus yernos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hicieron los yernos? Que para uno tener un yerno de esos así, ¿no? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué dice que hicieron los yernos? Se burlaron de Lot. Cuando fue a destruir, cuando los ángeles llegaron a destruir, ¿qué? Sodoma. Se burlaron de Lot. Pero ya estaba determinado el momento, el tiempo, el juicio. Entonces, ¿qué le dijeron los ángeles? No hay más tiempo, debe salir. Salió Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y las sacaron, sacaron la familia. Y solamente hasta que la sacaron, inmediatamente empezó el juicio. ¿Por qué nadie salió de la ciudad? Porque la ciudad fue, ¿qué? Trancada. ¿Dónde estuvo la segunda oportunidad? Entonces, ¿por qué si queremos que ahora, teniendo el testimonio ya de Yeshua, porque en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot no había el testimonio de Yeshua, y dice que a la generación que más se le va a demandar es aquella generación que ha visto precisamente al Mesías, ¿sí? Dice que se tendrá más misericordia para la gente de Sodoma que para aquella generación perversa que vendrá. Porque ¿sabe qué dice? Que si a Sodoma se le hubiera predicado el evangelio de Yeshua, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué dice? Se habrían, ¿qué? Arrepentido. Entonces queremos creer que no. Ay, es que Dios es tan misericordioso, es tan amoroso. Sí, tengo un Dios que es amor, Él es misericordia. Sí, claro. Por eso envió a su Hijo. Pero también es justo. Y Él determina tiempos. Pero no, la gente piensa que no, si yo me quedo, entonces ahí sí, apenas yo vea que todo el mundo desaparece, uy, no, ahí sí me pongo las pilas, y sí, Señor, perdóname, y ahí sí, vea, le pongo la cabeza al anticristo. Y que yo escucho a las personas y yo, ¿estos de qué hablan? ¿Dónde la Biblia habla de eso? Ahora la pregunta es, ¿por qué vender una falsa esperanza? Ahora, digamos que yo estoy equivocado. Aceptemos que estoy equivocado y que en verdad hay una segunda oportunidad. ¿Qué malo habré hecho yo? ¿Habré logrado que todos ustedes, qué? ¿Se vayan en la primera? ¿Sí o no? De todas maneras me tendrán que agradecer. No sé si es como el que no cree, infierno no hay. Dice alguno, infierno no hay, no hay infierno. ¿Y qué tal que sí haya? Por lo menos yo, si no hay infierno, pues no perdí nada, viví para el Señor en santidad. Y no hay infierno, pues no perdí, pero de todas maneras no perdí nada, viví para el Señor. Y si sí hay, entonces ¿qué será para aquel que no se preparó para el Señor? Y obviamente cuando digo, y si sí hay, no porque yo estoy dudando, porque la palabra enseña que hay lugar de condenación, a donde van las almas que no aceptan la salvación. ¿Sí? Entonces, ¿me hago entender, mis amados hermanos? Debemos tener una preparación continua. Entonces dice que Dios lo envía. Es una fuerza, es un poder de engaño para que crean la mentira y sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Ahora bien, si decimos que nadie conoce el día y la hora, pero estamos viendo las señales, eso nos debe hacer consciente, ¿sí? Y si entendemos que una cosa será el momento de la venida ya del regreso, el retorno del Señor, y otra cosa será el momento en que el Señor tome la iglesia, y primero será el momento en que el Señor tome la iglesia, porque el Señor no nos ha puesto a nosotros para ir ahí, y eso lo vamos a comprender, ¿sí? No nos ha puesto el Señor para eso. Entonces, si su venida está cerca, ¿cuánto más que? El momento que el Señor tome ¿a quién? A su iglesia. Y tenemos que estar completamente ¿qué? Preparados. Ahora bien, cuando el Señor tome a su iglesia, en eso que conocemos como el arrebatamiento por la palabra que usa el apóstol Pablo, el repaso ese, ¿cierto? Sí, en griego,
sí, que es tomar como de manera violenta, pero no es porque el Señor nos vaya a socorrer a nosotros, sino para dar a entender cómo será eso, como alguien que viene reclamando ¿qué? Lo suyo, pase que eso es mío. Ya me van a entender esa expresión, ¿sí? Si alguien le está quitando a usted algo, ¿cómo así? No, venga que esto es mío. ¿Usted lo hace qué? Respeta, usted no, ay, ¿será que eso es mío? Ve, se parece a mi carro, ve y tiene hasta las mismas placas, pero pues usted dice que es suyo, no hay problema. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? Este carro es mío. Si usted una vez va a reclamar, eso es lo que significa esa expresión griega, repaso, ¿sí? Es eso, el Señor tomará lo que es suyo, ¿sí? Para, como marcando territorio, diciendo, esto es lo mío, es lo que me pertenece. Y Él vendrá por lo suyo, para cumplir lo que Él dijo, vendré otra vez, ¿y qué? Y los tomaré. De hecho, esa expresión, vendré otra vez y los tomaré para mí mismo, es la relación que hay entre un hombre y una mujer. Un hombre que toma a una mujer legalmente, esta es mi mujer. ¿Usted imagina? Alguien viene y empieza ahí como con mi esposa y yo, ay, ve tan bonito coqueteándole a mi esposa, ay, tan tierno, ay, cómo la trata de tierno, ¿cómo así? Venga, respete que esta es mi esposa. ¿O usted dejaría que hicieran eso Freddy con su esposa? ¿Ah? Mucho cuidado, ¿no? No, es la mía. Y uno va marcando territorio. A ver, esta es mi mujer, es la mía, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Vaya, búsquese otra, hermano. ¿Cierto? Es eso lo que el Señor vendrá a hacer. Ahora bien, cuando nosotros vamos a las Escrituras, ¿sí? El Señor advierte que después de ese momento, en cuanto la iglesia sea tomada, como dice, que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos aquí seremos arrebatados por el Señor, ¿sí? Y ser llevados con ellos a los aires para estar así siempre con el Señor. Cuando suceda eso, se desatará entonces una calamidad tremenda sobre la tierra, el juicio de Dios. El mismo Señor advirtió en Mateo 24, versículo 21, dice, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. O sea, esa será ¿qué? La más. Si a usted le parece que lo que nosotros estamos viendo, mire, estos son pañitos de agua tibia, precisamente son señales, no son juicios de Dios. Porque hasta ahora el ser humano no conoce en realidad el juicio de Dios. Han habido advertencias de Dios. Lo que sucedió con Noé fue una advertencia de Dios para la humanidad. Lo que sucedió con Sodoma, Gomorra y todas esas ciudades, una advertencia de Dios, ¿sí? Como cuando el papá le decía o la mamá, vea, va una, ¿no? Ojo, bueno, ahí le estoy advirtiendo, no me vaya a coger con el demonio afuera. ¿Sí? Mucho cuidado. Advertencias. Si a ustedes les parece, mis amados, que eso han sido juicios, pues debo decirles, corregirles que eso no son juicios de Dios en realidad. Son advertencias. Hasta ahora no conocemos lo que es el juicio de Dios. Nadie puede decir que ha conocido el juicio de Dios. Y dice acá que habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dijo el Señor en su momento, y dijo, ¿y qué? Y ni la habrá. Y son palabras del Señor. Lo está advirtiendo el mismo Señor, nuestro Mesías. Versículo 22. Será tal esta cosa, dice, que si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Nadie sobreviviría. Pero por causa de los escogidos se acortarán. Y esos escogidos no es la iglesia. Esos escogidos tiene que ver con un trato que ya el Señor va a hacer, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo va a hacer eso, con Israel. Con Israel como nación. Porque la iglesia, esa Israel gloriosa, estará ¿con quién? Con el Señor. Como pueblo, como parte de sus promesas. Porque el Señor cumple sus promesas. Entonces, eso vendrá como parte de sus promesas. Por eso habla de los elegidos allí. De esos escogidos. Eso lo podemos entender más adelante. Ahora bien,
Vendrá entonces aquel juicio que si nosotros vamos a Apocalipsis, abra por favor Apocalipsis capítulo 5. Dice Apocalipsis 5, vamos a leerlo. Y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito, un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos? ¿Quién es digno de desatar? ¿Quién es digno de poder desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Entonces yo lloré mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni de mirarlo siquiera. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces, ¿quién es el que va a desatar el rollo y los 7 sellos? El mismo Yeshua. A Yeshua se le ha conferido todo juicio. Todo juicio. Por eso él dijo, hablando de él como la roca, él dijo: el que caiga sobre esta roca será quebrantado, mas sobre quien caiga la roca será desmenuzado. Una de dos: o somos quebrantados o somos desmenuzados. ¿Qué quiere usted? El que caiga sobre la roca será quebrantado, dijo el Señor. Pero sobre quien caiga la roca será despedazado, desmenuzado. El problema es que no queremos ser quebrantados en el Señor. A Él será entregado todo juicio y Él va a desmenuzarlo todo. Entonces dice acá: y vi, versículo 6, en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Sí? Obviamente aquí hay muchos temas para hablar, pero no me puedo detener a hablar de todos ellos para poder seguir el tema principal del anticristo. Pero si usted quiere saber de todos estos 7 espíritus y todo eso, entra a las escuelas de formación, que ahí hablamos de todos estos 7 espíritus y qué son los ojos de Dios y todo esto. Luego lo vemos en algún momento, si Dios lo permite. Y dice acá: y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de aguas llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ojo con esto. No sé cómo diga su Biblia. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hay Biblias que tienen un error de traducción ahí y se lo digo con toda claridad y certeza. Hay Biblias que dicen: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y lo que están hablando acá, ¿sí? Cuando usted ve, dice que es es parte de los seres vivientes, de los 24 ancianos que se postran allí, ¿sí? Y están cantando estos 4 seres vivientes y estos 24 ancianos. Hay traducciones erradas que dicen y dice acá: y con tu sangre nos redimiste. No, están diciendo: y con tu sangre has redimido. Ojo con eso. De hecho, cuando usted lee, por ejemplo, hay un escritor, el doctor Samuel Milos, ¿sí? que él hace todos los compendios sobre entendimiento del griego. Él también aclara esto.
Y dice, hay versiones que han escrito así, pero en el contexto griego dice has redimido para Dios, no que nos has redimido a nosotros, porque los que están cantando eso son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, no la iglesia, en ese momento. No sé si me hago entender o está muy complicado, ¿sí? Entonces, allí hay que aclarar eso, porque si dijéramos que está diciendo, nos has redimido, entonces los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, ¿hacen parte de quién? De la iglesia, porque fueron redimidos por la sangre del Mesías. No sé si me hago entender, ¿ok? Ellos están diciendo que ya el Señor ha redimido, ¿sí? Ha redimido, ya el Señor lo ha hecho. Ha redimido para Dios, por medio de la sangre del Señor, para Dios, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. De hecho, voy a leer la BTX, la Biblia textual, a ver cómo dice. Dice acá: y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios, lo dice correctamente, de toda tribu, lengua y pueblo y nación, ¿sí? Ahí dice correctamente. Vamos a leer como dice Nueva Versión Internacional, la NBI. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Muy bien, es correcto. ¿Sí me hago entender? Entonces, si su Biblia dice entonces se están incluyendo ellos mismos. ¿Me hago entender? Y ellos no fueron redimidos, porque quien fue redimido fue ¿quién? La iglesia. De hecho, los 24 ancianos no fueron tomados de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y los 4 seres vivientes tampoco. No fueron tomados allí. Son unos seres especiales, angelicales, de los cuales no vamos a hablar ahora, ¿sí? Pero ellos no fueron redimidos por la sangre del Mesías. No sé si me hago entender. Y menos fueron tomados de toda tribu, porque si fueron tomados de toda tribu, pueblo, lengua, nación, quiere decir que esos 24 ancianos y esos 4 seres vivientes eran ¿qué? Humanos. Ojo con esto, que a veces hay algunas confusiones solo por la cuestión de la traducción, ni siquiera porque está escrita en el texto así como tal originalmente. Y dice acá, entonces Juan ya está viendo, ¿sí? O se le está advirtiendo del panorama de la iglesia, de ese panorama de gloria, ¿ok? De que ha sido redimido para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces la iglesia es tomada para el Señor, ¿ok? Entonces él ve esto, que se le advierte que ha sido tomada para el Señor de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y los has hecho a ellos, a esos que has tomado ¿de qué? De toda tribu, pueblo, lengua y nación, porque la iglesia sale de todas las naciones, ¿sí? Y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Tal vez su Biblia diga reyes y sacerdotes. No, también es incorrecto. No es reyes y sacerdotes, sino que un reino de sacerdotes. Corrijan ahí si dice reyes y sacerdotes. Y reinarán sobre la tierra. ¿Cómo qué? Como un reino de sacerdotes. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número era de miríadas y millares de millares. Ese es el número de los ángeles, ¿sí? O sea, un número ¿qué? Que es imposible definir. Que decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder y la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Y eso es lo que hacen todos los seres angelicales, para llamarlos de una manera genérica, ¿sí? Adorar al Señor. Y toda cosa creada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos. Y oí que decían: alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y ¿qué? Y adoraron. Entonces se muestra al Cordero, que es el Mesías, que es el encargado de desatar ¿qué? Los sellos. Los sellos serán los primeros juicios de Dios. Ahí sí, juicios de Dios.
Que lo que sucedió en México, pues es una situación natural. Que los huracanes es una situación natural, pero muchas de estas cosas provistas por lo que el mismo hombre ¿qué? Ha sembrado. ¿Sí? No son juicios de Dios, son señales que nos advierten que los juicios están ¿qué? Cerca. Y el que no se ha arrebatado, sobre él vendrá. Porque el que no fue arrebatado, ¿por qué no fue arrebatado? Por cuanto no creyó ¿a qué? A la verdad. Y por no haber creído a la verdad, ¿qué sucederá? ¿Serán condenados qué? Todos los que no creyeron la verdad. Ojo con eso. Entonces, capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, o el primero más bien, porque en realidad está hablando de eso. Abrió el primero de los 7 sellos. Vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ¡ve! ¿Se le da la orden a quién? A alguien. ¡Ve! Entonces dice el versículo 2, y miré. O sea, cuando Juan está ahí de repente viendo, dice que escuchó una voz como, imagine que le estalla usted un trueno ahí al lado, ¿sí? ¡Pum! Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado un trueno de esos durísimos, salta uno, ¿no? ¿Sí? Escuchó, ¡ve! Se está dando la orden ¿a quién? Al primer juicio. Ve. Entonces dice acá, miré. Y miré, entonces miré. El que miró fue Juan, pero a Juan no es el que se le dice que vaya. Es al primer sello que se le da la orden. Y he aquí un caballo blanco. A ese se le está diciendo ¿qué? Ve. Y dice acá, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Salió venciendo qué? Y para vencer. A partir de allí empezará a cumplirse lo que dice Isaías capítulo 13. Vaya por favor a Isaías capítulo 13. ¿Lo tiene? Isaías 13:5. Dice: vienen de tierras lejanas, de los confines del horizonte, para destruir toda la tierra. Giman que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Viene de parte de Yahweh Todopoderoso. O sea, esto viene de parte de ¿quién? Del Todopoderoso, ¿sí? De parte del Todopoderoso. De parte de Él es que viene todo esto. Allí no es de parte del enemigo, no es de parte de Satanás. Esto viene de parte de ¿quién? De Dios. Y como dice la Escritura, horrenda cosa es caer en las manos de ¿quién? Del Dios vivo. Y eso es lo que va a suceder a la tierra, ¿sí? Vendrá de parte del Dios vivo todo esto. ¿Sí? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y sigue diciendo aquí, viene de parte de Yahweh, que es nuestro Dios todopoderoso, como una devastación. Por esto todas las manos desfallecerán, todo el mundo perderá su ánimo, quedarán todos aterrados, dolores y angustia, estoy leyendo el versículo 8, los atraparán, se retorcerán de dolor como si estuvieran de parto, espantados se mirarán unos a otros, tendrán el rostro encendido, ¿sí? Miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardor de ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ellas ¿a quién? A los pecadores. ¿Quién es un pecador? Uno que practica el pecado. ¿Y qué es el pecado?
violación de la ley. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz, se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Habrá un caos en la tierra y habrá tal situación que lo vamos a ver, tal situación sobre la tierra que la atmósfera se enrarecerá, la misma atmósfera quedará cubierta como por un silicio que ni siquiera los rayos de sol atravesarán. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Y así humillaré el orgullo de los violentos. Todo esto como resultado ¿de qué? Del orgullo del hombre, por no tener un corazón ¿qué? Quebrantado. Entonces, cuando nosotros vemos allí ese primer sello, indudablemente que el primer sello de que nos habla Apocalipsis capítulo 6, ¿sí? Del caballo blanco, al ver un caballo blanco y ve a un jinete al que lo montaba, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Lo primero que tenemos que decir es que este no es el Mesías, no es Yeshua, no es que el Señor está viniendo, porque él mismo, Yeshua mismo está ¿qué? Desatando los sellos, e imposible es que un ser angelical le vaya a dar la orden a Yeshua y le diga ¿qué? Ve. No, ¿cómo un ser angelical le va a dar orden a Yeshua? ¿Sí? Se le está dando la orden a este jinete, un ser angelical con voz de trueno, y es Yeshua el que está desatando los sellos. No es que él está desatando y él mismo se manda, ¿sí? Lo desato y yo mismo me mando, no. Indudablemente, como el anticristo lo que intenta es, porque recuerde que Satanás es experto en camuflarse, en camuflaje. Tal vez uno de los dones más grandes que él tiene es el camuflaje. Tanto que dice la Biblia que Satanás ¿qué? Se viste como ángel de luz. Por eso digo que es experto en camuflaje. Se viste como ángel de luz. Y eso es lo que hará el anticristo. El anticristo no vendrá diciendo yo soy el anticristo. Mire, acá tengo el 666, mire, como en la película de Damián, ¿no? Esa es la profecía, ¿no? Cuando uno era niño, que yo no porque veía esas películas, hermano. Le gustaba a uno dormir horrorizado. Ese día uno no podía dormir. Si yo tenía, abuelita, déjeme dormir con usted. No, señor, vaya. ¿Quién lo manda a ver esas cosas? Me decía mi abuela. Por favor, déjeme, no, vaya y duerma solo. Esa noche uno no dormía, hermano, ¿sí? La profecía. Y que el niñito le estaba el 666. Puras especulaciones allí. Él no va a venir así. En realidad vendrá disfrazado, ¿sí? Precisamente porque es un engaño. Vendrá a engañar. Entonces dice que vendrá y viene en un caballo. Bueno, ya se me acabó el tiempo, yo no me había dado cuenta. No, ya se me acabó. Vamos a dejar para dentro. Vamos a dejar para el viernes. O sea, el viernes en Yom Kippurim vamos a seguir este estudio. ¿Sí? El viernes. Recuerda que el viernes tenemos ¿qué? Yom Kippurim, ¿desde qué hora? 7 de la noche. Y ese día vamos a estudiar y de pronto me pase lo de Pablo, que llega hasta altas horas de la noche predicando y que se le durmió un muchacho porque... Amén. Vamos a entender cómo es que va a actuar el anticristo y qué tiene que ver con todo esto y cuáles son todos estos juicios que el Señor va a mandar. Y tenemos que hablar de esto, iglesia, porque el tiempo está cerca y la iglesia tiene que preparar. Y como dice mi esposa, el que se fue, se fue. Y el que se quedó, se quedó. Por eso el que se lleva al Señor, se fue con el Señor. Y después de eso, no habrá nada. Hay que estar preparados. Amén. Vamos a estar de pies, por favor.